viernes más a esta cita previa con el Hospital Costa de la Luz, la sanidad del futuro. Seguimos conociendo en esta segunda temporada las especialidades que ofrece concretamente este hospital que se encuentra en Huelva, en la capital. Hoy vamos a conocer concretamente la cirugía maxilofacial y lo hacemos con el doctor Fernando Iglesias Martín, al cual le damos la bienvenida y las buenas noches. Doctor, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Vamos a conocer ampliamente, concretamente, de qué trata la cirugía maxilofacial. Cabe destacar que a lo mejor se puede confundir con la odontología, pero no tiene nada que ver, ¿no, doctor? Bueno, tiene campos comunes. El nombre de la especialidad es cirugía oral y maxilofacial. Entonces, en la parte de la cirugía oral, pues tiene campos comunes con la odontología. Nosotros somos cirujanos, es una especialidad médico-quirúrgica de reciente creación en el tiempo, porque es una especialidad que nace en el año 78, que se desgaja de la cirugía plástica, que tiene campos comunes con la otorrinolaringología, con la estomatología, que es una especialidad médica que ha derivado en la odontología, y en ese sentido es donde tenemos conexión con la odontología. Nosotros, una parte fundamental de la especialidad es la cirugía oral, que trata de las muelas del juicio, que es algo por lo que los cirujanos maxilofaciales somos muy conocidos, pero trata también de las lesiones orales, de quistes maxilares, de la implantología, los implantes dentales, para aquellas personas que pierden sus dientes y entonces pues quieren reponérselo con los implantes dentales, y también técnicas de regeneración ósea para aquellas personas que no tienen hueso y porque para colocar un implante dental hace falta hueso, pues nosotros hacemos técnicas complejas de regeneración ósea. Entonces, en ese sentido hay muchos estomatólogos y muchos odontólogos que conocen las técnicas y que las realizan, pero nosotros también las realizamos. ¿Y la maxilofacial, concretamente? La maxilofacial, en realidad, el nombre es cirugía oral y maxilofacial. Las competencias van desde la cirugía oral, como te he dicho, que es toda la patología de la boca. La cirugía maxilofacial es una especialidad que atiende a la boca, los maxilares, tanto la mandíbula como el maxilar superior, la cara y el cuello. Y se habla también de las estructuras relacionadas con la cara y el cuello. Entonces, existen varios bloques definidos. Uno es el que hemos hablado, de la cirugía oral, con todas las cosas que te he comentado. Otro gran bloque sería la traumatología facial, es decir, todos aquellos pacientes que sufren fracturas, que están a la orden del día pues, por accidentes de tráfico, por agresiones, por accidentes. Pues nosotros tratamos las fracturas porque, principalmente las tratamos nosotros porque influye muchísimo la oclusión. El paciente tiene que quedar con una oclusión dental estable y la que tenía antes del traumatismo, y además tiene que tener, pues estéticamente tiene que quedar bien, tiene que tener una estructura facial armónica, ¿no? Otro bloque es la oncología, que es el cáncer de cabeza y cuello. Estamos hablando de los campos y ahora de las patologías, ¿no? Claro, de los campos que tratamos. Otro bloque de nuestra especialidad es la oncología, que es un bloque muy importante, que es pues todos los cánceres de la boca, pues de la lengua, de la mejilla, también de la nariz, de la órbita, faciales, que nosotros tratamos. También la patología cervical, es decir, los cánceres que afectan al cuello o lesiones que hay en el cuello, también los tratamos. Otro bloque importante es la patología de la articulación temporomandibular, que es la articulación entre el cráneo y la mandíbula, que a algunas personas pues, les ocasiona molestias y nosotros la tratamos. Otro gran bloque sería lo que se conoce como la cirugía ortognática, que es la cirugía de las malformaciones dentoesqueléticas, que son aquellos pacientes que no encajan bien los dientes. Entonces, ahí entra en juego y fundamental la labor del ortodoncista, que generalmente es el primero que valora a los pacientes, porque el paciente va porque no le encajan los dientes, porque quiere hacerse una ortodoncia, y el ortodoncista se da cuenta de que el paciente tiene un problema dental, pero tiene un problema óseo, es decir, los huesos no están colocados como deberían. Entonces, son pacientes pues, que probablemente todos conozcamos, que tienen la mandíbula adelantada, o que tienen una mandíbula muy pequeña, los dientes no le encajan bien, y entonces ellos, además de un problema dental, tienen un problema estético. Y nosotros, colaborando con el ortodoncista, solucionamos con cirugía esa situación del paciente. Y luego otro bloque también muy importante es el de la cirugía estética facial, que pues, rinoplastia, cirugía de la nariz, o rejuvenecimiento facial, lifting, es también otro campo de la especialidad. Y también me queda otro, la verdad es que es que es una especialidad amplia. Es amplia. Tenemos otro campo que es el de la reconstrucción. Los pacientes que operamos pues, de cirugía oncológica tenemos que resecar ese tumor, entonces
pues a veces si el cáncer afecta a la mandíbula hay que quitar parte de la mandíbula y eso hay que reconstruirlo. Entonces, la reconstrucción de esas zonas o de pacientes que han tenido grandes traumatismos, pues también los reconstruimos en una cirugía reconstructiva. Y está también otro bloque importante, y que yo creo que ya para ir resumiendo, es el de la cirugía en niños. Es decir, pues labios leporinos, fisuras palatinas, malformaciones de niños que nacen con malformaciones faciales, pues nosotros entramos a tratarlos a lo largo de toda su vida. ¿Qué son cánceres de cabeza y cuello? Pues los cánceres, bueno, todo el mundo sabe lo que es el cáncer, es una neoplasia maligna de rápido crecimiento, es decir, es un tumor que aparece. Principalmente en la patología de cabeza y cuello está relacionado con el tabaco y el alcohol, pero también hay muchos otros factores, desde genéticos, es decir, predisposición familiar a desarrollarlo, hasta infecciones víricas. Por ejemplo, ahora está muy en boga el virus del papiloma humano. Entonces se desarrollan esos tumores que es importante diagnosticarlo precozmente para tratarlos precozmente, porque cuando el tratamiento es precoz se soluciona principalmente con cirugía. Y en función del resultado de los análisis de la pieza resecada y del tratamiento, habría que dar probablemente radioterapia o quimioterapia. El tratamiento de esta patología es un tratamiento multidisciplinar. Participamos nosotros como cirujanos maxilofaciales en la esfera de cabeza y cuello, pero también participan los otorrinos cuando afecta a ciertas estructuras cervicales, como la laringe, por ejemplo. Va a participar el oncólogo médico, el radioterapeuta, va a participar el radiólogo, es decir, es un equipo multidisciplinar que valora al paciente y lo trata para conseguir el resultado óptimo. Aquí se ha practicado esa operación, concretamente en el Hospital Costa de la Luz. Aquí practicamos recientemente. Y con mucho éxito. Con éxito, estamos muy contentos y operamos a una paciente que tenía un carcinoma de encía y el tratamiento consistió en la extirpación del cáncer y en la realización de embalsamiento cervical, que es un procedimiento que no se realiza en Huelva en un hospital público, pues se deriva a Sevilla, y que este hospital dispone de UCI, dispone de todos los especialistas que pueden tratar esta patología, y entonces pues es una suerte que tengamos este hospital que Huelva necesitaba para poder tratar a los pacientes de este tipo de patologías que requieren un cuidado especial. Doctor, ¿cuáles son los síntomas del cáncer oral? Los síntomas del cáncer oral suelen ser principalmente llagas o dolores en la boca que no desaparecen. Entonces, ante cualquier úlcera en la boca que sangra, que no cura, o molestia importante que no se soluciona en 15 días, el paciente debe visitar al odontólogo, y el odontólogo, en función de lo que el odontólogo o el médico de familia, derivarlo al cirujano maxilofacial. Principalmente son úlceras. Cuando una úlcera no cura a pesar del tratamiento que se le da, se debe tomar una biopsia, una muestra para analizarla y así lo diagnosticamos. Pero principalmente suelen ser eso, o úlceras o lesiones excrescentes, es decir, tumoraciones, masas que aparecen dentro de la boca, y que el paciente tiene que... Generalmente es el odontólogo o el médico estomatólogo el que diagnostica esas lesiones, porque es el que más habitualmente ve la boca de los pacientes, cuando hablo del cáncer oral. ¿Cómo disminuir el riesgo? Pues el riesgo disminuye fundamentalmente evitando factores de riesgo y, valga la redundancia, la verdad que una de las mejores políticas para disminuir el cáncer oral que se tomó fue por el gobierno fue la de prohibir fumar en los locales, porque el tabaco se sabe que es un factor de riesgo muy importante para muchos cánceres, pero especialmente para el cáncer oral. Así el alcohol también, y luego principalmente esos son los dos factores fundamentales. Hay otros factores que no controlamos, como es la predisposición genética, es decir, si uno en la familia tiene tendencia pues esos son factores que no podemos controlar, pero el tabaco y el alcohol sí podemos controlarlo. ¿Cómo se diagnostican y cómo se tratan? Pues el diagnóstico viene definido con una exploración minuciosa, intraoral o facial, si el cáncer está en la cara. Hay que tomar una muestra que va a analizar el anatomopatólogo y que va a diagnosticar, le va a poner nombre a la lesión, y luego hay que hacer unas pruebas complementarias de extensión que decimos nosotros. Son pruebas de imagen principalmente, pues un TAC, que es una prueba que nos permite ver en 3 dimensiones la extensión del tumor y planificar exactamente el tratamiento. En el cáncer de cabeza y cuello, generalmente, si están en estadios iniciales, se trata con cirugía, y hay que hacer muchas veces una limpieza del cuello, es decir, eso es lo que llamamos un vaciamiento cervical. Se limpian los ganglios del cuello porque
el cáncer de la boca tiende a hacer metástasis en el cuello, es decir, a extenderse al cuello. Entonces, para prevenirlo o para quitarlo, porque a veces ya cuando lo diagnosticamos tiene algún ganglio afectado, pues hay que hacer un tratamiento también del cuello. Además, puede necesitar tratamiento con quimioterapia o con rayos, con radioterapia, que va a valorar los oncólogos, tanto el médico como el oncólogo médico como el radioterapeuta. Te digo que el paciente se valora con un equipo de especialistas multidisciplinar. Hablemos, doctor, si le parece, de esa revolución que ha supuesto en la especialidad la planificación virtual. Pues sí, la verdad es que en los últimos años a mí me ha tocado vivirlo de cerca porque yo cuando empecé la especialidad a formarme estaba, bueno, no puedo decir que naciendo, pero sí estaba en auge, se estaban dando los primeros pasos, como quien dice, en la planificación virtual y hemos llegado a unas cotas altas en ese sentido. La planificación virtual nos permite diagnosticar en muchas ocasiones, para que la gente me entienda, es analizar con las imágenes que hace el radiólogo, es decir, con el TAC, con la resonancia, en una computadora, con un software de ordenador especial, analizar las cosas que queremos analizar. Pues, por ejemplo, en oncología, un tumor. Podemos analizar la extensión del tumor, podemos planificar cómo queremos hacer el tratamiento, resecarlo y también la reconstrucción. Nosotros hacemos reconstrucciones porque, claro, si a un paciente pues tiene un tumor en la lengua y hay que resecarle el tumor y por lo tanto hay que resecarle parte de la lengua, eso hay que reconstruirlo para que el paciente mantenga la función del habla, la deglución, que pueda tragar, que pueda comer. Y con la mandíbula igual, si al paciente le resecamos hueso, el paciente debemos procurar restablecer la función, también la estética, es decir, que el paciente vaya por la calle y nadie perciba que se ha operado o que sea difícil de percibirlo, y eso lo intentamos con la reconstrucción. Y el ordenador nos permite ahorrar muchísimo tiempo y además muchísima precisión, porque nos permite fabricar guías de corte para nosotros en la cirugía. Cortar por donde hemos planificado previamente son muchísimas horas de estudio y es un trabajo intenso que se hace antes de quirófano, por lo tanto le ahorramos horas de cirugía al paciente, también ahorramos dinero al sistema porque tardamos mucho menos tiempo en operar, el paciente se lleva menos tiempo en quirófano, por lo tanto tiene un postoperatorio mejor y además conseguimos justamente lo que queríamos porque lo hemos planificado minuciosamente y tenemos herramientas que nos lo permiten. Entonces, se ha aplicado en muchísimos campos. Un campo muy importante, el campo de la cirugía oncológica del cáncer. En Virgen del Rocío se desarrolló, hay muchísimos programas, yo el que he utilizado mucho cuando me formé en Virgen del Rocío es un programa que se llama AIRA, que es un programa virtual en el que podemos ver exactamente la mandíbula del paciente o el maxilar, dónde queremos resecar y cómo lo queremos reconstruir con hueso de la pierna, con hueso de la cadera. Y la verdad es que fue un proyecto que desarrolló el jefe de cirugía plástica, el doctor Tomás Gómez Cía, y el jefe de cirugía maxilofacial, el doctor José Luis Gutiérrez, y que ha permitido pues, muchísimas mejoras. Yo en mi periodo de formación allí hicimos muchísimos casos, comandados por el doctor García Perla, en ese sentido para tratar a los pacientes. Y una cosa que se está ya popularizando en muchos ámbitos y que tiene muchísimas ventajas. En la oncología, pero también tenemos la cirugía ortognática. Antiguamente, cuando queríamos operar a un paciente, bueno, antiguamente y actualmente se sigue haciendo y se hace muy bien, para planificar la cirugía ortognática, que es la cirugía, como digo, de los pacientes que tienen la mandíbula hacia adelante, pues tenemos que hacer un trabajo en laboratorio, tomamos unos modelos de la oclusión del paciente, le hacemos unas radiografías, hacemos un estudio facial, midiendo distancias del labio, de la nariz, cuánto queremos que exponga de los dientes, es una planificación facial muy minuciosa, y hacemos una cirugía en un laboratorio protésico y obtenemos una férula que nos permite colocar luego en la cirugía el maxilar y la mandíbula donde queremos. Ahora, con la planificación virtual podemos hacerlo todo por ordenador e imprimir esa férula que antes hacíamos en el laboratorio y llevarla al paciente. Y nos da muchísima exactitud. Y ese es el futuro, pero ya presente. O sea, ya tenemos muchísimos casos. Hemos hecho casos de cirugía craneofacial, es decir, en niños con malformaciones, que aplicamos este sistema, pues reconstrucciones de pómulos en niños que nacen sin pómulo, son patologías congénitas que decimos, son de nacimiento, o pues pacientes que tienen las órbitas muy separadas y que tenemos que juntar esas órbitas principalmente por estética, porque bueno, los niños van a crecer y necesitan crecer en un ambiente donde se sientan a gusto consigo mismos, ¿no?
Y todo ese sistema pues, ha revolucionado la cirugía maxilofacial. En la cirugía implantológica, por ejemplo, también nosotros ahora podemos hacer un TAC al paciente, planificar dónde queremos que vayan los implantes exactamente. ¿La cirugía guiada? La cirugía guiada, efectivamente. Entonces, en función de cómo queremos hacer la prótesis, que eso lo va a valorar el odontólogo, pues en un paciente que tiene muy poco hueso, en vez de tener que hacer técnicas complejas de regeneración ósea, podemos colocar esa férula y colocar los implantes. Entonces, el paciente, hacemos una cirugía mínimamente invasiva, sangra muy poco, es muy rápido, tiene muy pocas molestias y evitamos esas cirugías que hemos dejado para casos en los que no hay nada de hueso y hay que hacer injertos o colocar implantes muy largos, que se llaman implantes cigomáticos, que se anclan en el pómulo y que son otras soluciones, también muy válidas, pero ahora con la cirugía guiada pues que tenemos más cartas, más alternativas. ¿Qué es un tipo de cirugía estética en colaboración con ortodoncia? Pues efectivamente lo que te comentaba de la cirugía ortognática son estos pacientes que no le encajan bien los dientes, pero que no tienen un problema exclusivamente dental. No es que los dientes estén torcidos, sino que tienen los maxilares mal colocados, podríamos decir. Tienen un maxilar atrasado o adelantado. El ortodoncista tiene que colocar los dientes en la posición correcta para luego nosotros con la cirugía colocar el maxilar en su sitio y los dientes. ¿Qué se consigue con la cirugía ortognática? Que el paciente tenga una salud de los dientes muy buena, porque los dientes están colocados en el hueso en su sitio, y además una estética muy buena. Es decir, el paciente le cambia la cara, pero son totalmente reconocibles, pero digamos que están más guapos, para que nos entendamos. Y la verdad que la gente queda muy satisfecha con la cirugía. Es un tratamiento en íntima colaboración con el ortodoncista, que es el que es fundamental para realizar la cirugía. Trabajamos codo con los ortodoncistas. Doctor, leyendas urbanas, muelas de juicio. Por cierto, cuando nosotros teníamos algún problema con la muela de juicio, ahora conocemos más ampliamente esta especialidad gracias a todas las explicaciones que nos ha dado el doctor, nos mandaban a masilofacial para las muelas del juicio y relacionábamos masilofacial con las muelas del juicio. Leyenda urbana, ¿son necesarias, ¿son necesarias las muelas del juicio? Bueno, la verdad es que cada vez que me hacen esa pregunta me viene a la mente una anécdota de un compañero mío, uno de mis maestros, que es un magnífico cirujano, que es el doctor Hernández Guisado, que él decía, que le preguntaban lo mismo y él decía que las muelas del juicio sirven para que comamos nosotros, es decir, para darnos trabajo. Y tiene toda la razón, porque en muchas ocasiones las muelas del juicio no tienen espacio para salir, entonces quedan incluidas en la mandíbula, en el maxilar. Entonces eso conlleva una serie de problemas y de patologías que dan muchísimo la lata y que no tienen más solución que extraerlas. Antiguamente tendrían su función en la prehistoria cuando comíamos más hierba, pero se dice que la evolución es a irlas teniendo, a que vayan desapareciendo, es decir, que la gente... ¿El ser humano ha sufrido mutaciones en ese sentido? Bueno, en la evolución, sí, claro, vamos notado, evolucionando, ¿no? De Homo sapiens, y en función de las necesidades, pues vamos, claro, efectivamente... ¿Los colmillos? ¿Es otra leyenda urbana, que ya no nacen los niños con colmillos? ¿Es una leyenda urbana? No, eso yo porque no lo había escuchado. Porque lo necesitamos, porque ya no somos tan carnívoros. No, los colmillos es un diente fundamental. Lo que pasa es que hay veces que los colmillos no salen, es decir, se quedan también incluidos dentro del maxilar. Y entonces, en muchas ocasiones, si podemos, lo que hacemos colaborando también con el ortodoncista, que es hacemos una pequeña cirugía para colocar un bracket y que el ortodoncista traccione del colmillo y lo lleve a su posición, porque el colmillo, el canino, es un diente fundamental en la dentición, un diente muy importante. Las muelas del juicio, ya te digo que no, yo las tengo las 4 en su sitio, o sea que yo debo ser de los prehistóricos, pero la tendencia es a que en un futuro no hubiera muelas del juicio. Ya te digo que es una patología muy amplia y hay incluso libros sobre muelas del juicio. Mi tesis doctoral versó sobre un tratamiento preventivo de antibióticos sobre muelas del juicio, o sea que da para mucho. Muy interesante en todo lo que nos ha contado, incluso con leyendas urbanas en que hemos ido descifrando también, como por ejemplo las muelas del juicio, y posiblemente ahora, tanto yo como todos los telespectadores de Cita Previa, cuando nos manden al masilofacial por el tema de la muela del juicio, conozcamos también la amplitud de esa especialidad concretamente de doctores como usted. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti, gracias a vosotros. Está muy a gusto, muchas gracias. Muchas gracias. Hemos conocido un servicio importante, además cabe destacar también, como hemos comentado en la entrevista,
que con importantes logros e importantes operaciones que se han destacado además a nivel de noticias en medios de comunicación, como ese proceso quirúrgico y esa operación que se llevó a cabo hace algunos meses con mucho éxito de cáncer de cuello y cabeza. Hemos conocido ampliamente este servicio de cirugía maxilofacial. Si quieren conocer aún más servicios que ofrece el Hospital Costa de la Luz, solo tienen que quedarse cada viernes a partir de las 9 de la noche con nosotros, aquí en Canal Costa y en Condovisión. Ya lo saben, el próximo viernes tienen una cita previa. Gracias.